Buenos días, mi nombre es Ivalani Bastián y el día de hoy les presentaré el protocolo de mi investigación titulada Efecto del consumo de sucralosa sobre la microbiota intestinal y la regulación metabólica en adultos sanos. A modo de introducción, recordemos que la sucralosa es un edulcorante no calórico ampliamente utilizado debido a su intenso poder endulzante. Y aunque está aprobada por diversos organismos internacionales, recientes estudios sugieren que podría estar provocando alteraciones en la microbiota y el metabolismo. Esto es motivo de preocupación, puesto que la microbiota tiene un papel fundamental en la regulación del metabolismo energético, la señalización neuroendocrina y la respuesta inmunológica. Alteraciones en su composición, diversidad o función pueden contribuir al desarrollo de enfermedades metabólicas como obesidad, resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Es por ello que para prevenir estas enfermedades es necesario estudiar cuáles son los efectos de la sucralosa en adultos sanos. Y es que aunque la microbiota aparenta ser bastante estable y con un gran poder endulzante, estudios previos han demostrado que puede alterar la composición de la microbiota intestinal. Se han realizado investigaciones en modelos animales y humanos, los cuales reportan cierto desequilibrio después del consumo de sucralosa. Algunos de ellos, por ejemplo, son la disminución de bacterias benéficas y el aumento de bacterias patógenas. También se han presentado cambios sutiles pero significativos, ya que la microbiota y el metabolismo son claves en el equilibrio energético y en general la salud intestinal. Otro punto importante es que estos estudios raramente suelen ser realizados en adultos sanos. Es por ello que lo vemos como una gran oportunidad para intentar prevenir cualquier tipo de enfermedad. Así que nuestro objetivo general es analizar el impacto del consumo de sucralosa en la microbiota intestinal y parámetros metabólicos en adultos sanos mediante un diseño experimental. Los objetivos particulares son describir los cambios en la composición bacteriana de la microbiota intestinal tras el consumo de sucralosa por 2 semanas, evaluar los cambios en los niveles de glucosa e insulina en ayuno y el índice OMA, y correlacionar los cambios microbianos con los parámetros metabólicos evaluados. Nuestra hipótesis es que un adulto sano, al consumir sucralosa durante 14 días seguidos, presentará modificaciones en la composición de la microbiota intestinal asociadas con alteraciones en parámetros de regulación metabólica como lo es la glucemia en ayuno y la sensibilidad a la insulina, disminuyendo bacterias benéficas y otros géneros de la microbiota intestinal y aumentando levemente los niveles de glucosa e insulina en ayuno. Lo que nos lleva a nuestro planteamiento del problema, el cual es que la sucralosa, a pesar de ser considerada segura por diversos organismos regulatorios, algunos estudios recientes muestran que puede alterar la microbiota intestinal, cuyas alteraciones pueden afectar la sensibilidad en la insulina, la glucosa en ayuno y la percepción del apetito, y que la mayoría de investigaciones están centradas en personas con enfermedades metabólicas. Por eso es que creemos importante el conocer cuál es el impacto de este edulcorante en adultos sanos. Además, existe la incertidumbre sobre si el consumo frecuente podría tener consecuencias metabólicas, incluso pues en adultos sanos. Y de igual forma se plantea la necesidad de estudiar cuáles son los efectos de forma controlada para así poder prevenir futuros riesgos. Es por ello que la justificación de nuestro problema es que la sucralosa es considerada segura, por lo que está presente en muchos productos sin azúcar. Sin embargo, puede provocar cambios en la microbiota intestinal, alterando el equilibrio metabólico, que además pocos estudios se han realizado en personas sanas, por lo que no sabemos realmente cuál es el impacto que tienen en ellas. Es por esto que este protocolo busca generar evidencia útil y actual. El proyecto se llevará a cabo en las instalaciones del Laboratorio de Biomédicas de la Universidad Veracruzana, ya que cuenta con el equipo necesario para realizar la recolección y el procesamiento de las muestras. De igual forma, ahí se van a realizar las encuestas y las pruebas antropométricas. Nuestros sujetos de experimentación serán adultos sanos de entre 18 y 30 años. Ninguno de ellos deberá de tener enfermedades crónicas.
Va a seleccionarse un grupo de 20 participantes en el que 10 serán hombres y 10 serán mujeres, con un índice corporal normal de entre 18.5 y 24.9. Nuestros criterios de inclusión son que tienen que tener entre 18 y 30 años, no deben consumir habitualmente edulcorantes artificiales, no deben haber usado antibióticos, prebióticos o probióticos en los últimos 3 meses y no deben de tener antecedentes de enfermedades metabólicas, gastrointestinales o inmunológicas. En nuestros criterios de exclusión tenemos a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, vegetarianos o personas con dietas restrictivas, personas que consuman suplementos o fármacos que interfieran con la microbiota o fumadores activos o que consuman alcohol habitualmente. Se estará trabajando un diseño experimental con intervención controlada y comparativa. Será un diseño cruzado en el que cada participante actuará como su propio control. De igual forma será aleatorizado y simple ciego, con orden de fases asignadas al azar. Va a estar controlado con un placebo para poder reducir sesgos y efectos psicológicos. Se van a evaluar cambios antes y después de la intervención con sucralosa y con placebo. Y bueno, aquí tenemos nuestro diagrama de trabajo. Para comenzar, pues tenemos que reclutar a nuestros participantes, que como ya mencioné anteriormente, van a ser 20 adultos sanos, de entre 18 y 30 años, 10 hombres y 10 mujeres, sin enfermedades crónicas, ni uso de antibióticos, prebióticos, probióticos. Ellos van a tener un índice de masa corporal normal, y bueno, se va a realizar una plática en donde se les va a explicar todo el procedimiento, se les va a pedir firmar un consentimiento para tener la aprobación ética y todos los registros en orden, y posteriormente se va a pasar a las fases. La fase A es la intervención con sucralosa, en la cual se van a administrar 15 miligramos por kilogramo al día en 250 mililitros de agua. Esto debido ya que esta es la cantidad de sucralosa recomendada por los expertos. Esta fase va a tener una duración de 14 días. Al inicio se van a recolectar muestras de sangre y de heces, y de igual forma se les va a preguntar respecto a la escala visual de apetito, la cual se volverá a realizar 3 días después y así consecutivamente. Una vez terminada esta fase, se va a pasar al periodo de lavado, el cual va a tener una duración de 14 días. Posteriormente vamos a pasar a la fase B, que es la de placebo. Aquí se va a administrar únicamente agua purificada. En este punto no administraremos sucralosa, pero sí vamos a realizar la recolección de muestras de heces y de sangre. De igual forma se va a aplicar la escala visual de apetito el día 1 y posteriormente se aplicará en 3 días y así consecutivamente. Ahora, para el procesamiento de la muestra, bueno, para la glucosa vamos a utilizar el método enzimático GOTPAT. Posteriormente esto se va a llevar al espectrofotómetro y así se va a realizar el cálculo. Para la insulina se va a realizar un inmunoensayo tipo ELISA con anticuerpos monoclonales. En el caso de la microbiota se analizará el ARN ribosomal 16S con ayuda de pruebas PCR con cebadores universales. Y finalmente el cálculo de la evaluación de la resistencia a la insulina, el índice OMA, se va a realizar pues con los datos obtenidos de la glucosa y la insulina. Una vez terminado todo el procesamiento de las muestras, se va a pasar a los análisis estadísticos. Analizando nuestras variables, bueno, nuestra variable independiente va a ser nuestro tipo de intervención, sea la sucralosa contra el placebo. Y nuestra variable dependiente será la microbiota intestinal, los cambios que presente en las bacterias, tanto benéficas como patógenas, los parámetros metabólicos que vamos a evaluar, que son la glucosa y la insulina en ayuno, y el índice a la resistencia a la insulina, y el apetito percibido por medio de la escala visual análoga, que se le aplicará a cada uno de los participantes. Aquí en la descripción de la metodología, pues es lo que comenté anteriormente, cada participante pasará por 2 fases, la fase A, que es la de la sucralosa, por 14 días,
Se les someterá a un periodo de lavado y posteriormente la fase B, que es la fase placebo. Se van a recolectar muestras de heces y de sangre al inicio y final de cada fase y se les va a aplicar la escala visual análoga de apetito por cada 3 días antes y después del desayuno. Para el procesamiento de la muestra de la microbiota intestinal se realizará una extracción de ADN bacteriano procedente de las muestras fecales y se realizará un análisis metagenómico por secuenciación del ARN ribosomal 16S. Estos datos se van a procesar por medio de un software bioinformático y finalmente se cuantificarán géneros claves como Bifidobacterium y Lactobacillus. De igual forma, se va a evaluar la relación entre firmicutes y bacteroidetes. Para los parámetros metabólicos, la glucosa en ayuno se va a realizar un método enzimático colorimétrico y posteriormente se va a revisar por medio del espectrofotómetro con una lectura a 505 nanómetros. La insulina va a ser por medio de un ensayo tipo ELISA con anticuerpos monoclonales y finalmente el cálculo del índice de resistencia a la insulina, que como mencioné anteriormente se calcula usando los datos de la glucosa y la insulina. Finalmente, el apetito percibido va a ser por medio de la escala visual análoga de 100 milímetros. Esta evaluación es subjetiva y se va a realizar antes y después del desayuno. El resultado va a ser obtenido por la distancia en milímetros entre el extremo izquierdo y la marca será registrada pues como el puntaje final. Para nuestro análisis estadístico, primero se aplicará la prueba de Shapiro-Wilk para... Finalmente, aquí tenemos el cronograma de actividades. La elección de investigación del tema nos tomó aproximadamente un mes. La búsqueda de referencias de igual forma nos tomó un mes. Las palabras claves, la introducción, resumen, antecedentes, el planteamiento del problema y la hipótesis nos tomó pues alrededor de 2 meses. El objetivo general, el específico, los materiales y métodos igual nos tomó 2 meses. La elaboración de nuestro diseño experimental tiene pues un aproximado de entre 1 y 2 meses, depende cómo se realicen las pruebas, qué tantos individuos se van a analizar en un periodo de tiempo, pero bueno, está calculado aproximadamente para 1 o 2 meses. La revisión de referencias, cronograma, índice, igual nos tomó un mes. Y bueno, en total se estima una duración de 7 meses. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.